Bueno, pues voy a comenzar con un poema, así rapidísimo. Me acuerdo que cuando era niña le escribía cartas a mi papá. Él para mí era un buen padre porque siempre me apoyaba en todo lo que me proponía, me alentaba y me hacía sentir la niña más capaz y poderosa. Pero como todos, él tenía sombras. Eran más bien diminutos monstruos que vivían dentro de él, que en ciertas noches crecían hasta ser inmensos, tanto que no cabían en nuestra pequeña casa. Yo, a falta de palabras que expresaran el miedo que me causaba, me decidí a escribirle. Papá, te quiero mucho, pero a veces me das miedo. Tengo miedo de la persona en la que te conviertes. Mis cartas eran bien recibidas siempre. Además, mi papá siempre se disculpaba conmigo, pero sobre todo con mi mamá. Al final de cuentas, los golpes iban directo a ella. Me pongo a pensar, ¿quién en nuestra historia deja esa semilla para buscar el amor en medio de la ira? Sé que soy paciente y tan fuerte que el amor que siento dentro puede contener la ira, pero ¿qué tal que también me hice resiliente a la violencia? ¿Y qué tal que no he aprendido a vivir sin ella? Y bueno, mi trabajo sobre la danza como herramienta terapéutica y transformadora surge de mi experiencia como interna en el Hospital Psiquiátrico de Mujeres. Yo tuve un episodio psicótico agudo que pues llevó justo al límite todas las circunstancias de mi vida para poner en pausa todo lo que venía sucediendo, incluyendo mi aspecto académico. Porque yo me acuerdo que tenía de tesis, de idea, así, era el danzón. Y yo quería hacer algo sobre el danzón y una historia de cómo el baile y la danza se complementan y cosas así. Pero justo, ¿no? Te van atravesando realmente como, pues la misma vida, ¿no? Se va avanzando y pues te lleva como a otros lugares. Y pues bueno, aquí tengo unas fotos nada más. Todo lo que estoy presentando pues son cosas que he hecho, ¿no? En colaboración con otros artistas visuales, músicos, así. Pues esta frase de pienso, luego existo, es el asesinato de bailo, luego vivo. No vivo para pensar, pienso para vivir. De Boaventura de Sousa Santos, otras fotitos. Y esta es una pequeña videodanza que fue creada en el 2020 durante la pandemia, obviamente ya posterior a esta experiencia del episodio. Y a lo que voy con esto, o el por qué lo presento, es que me di cuenta que el objeto de estudio de lo que estoy haciendo soy yo. O sea, que realmente es mi historia y cómo a través de mí puedo demostrar que la danza es terapéutica y transforma, ¿no? Entonces, bueno. Sí, se llama ¿Será acaso que me inquieto? Y ahí está. Está bien chiquita porque pues no pensé que se iba a ver. ¿Sí ven? Bueno, mientras la ven, pues yo les sigo contando. Pues en mi primer seminario, el del año anterior a no me acuerdo de qué año es, solo sé que ya pasó. Creo que fue hace 1 y 2, no sé. Bueno, el punto es que en ese momento yo nada más tenía como, pues voy a buscar de danzaterapia en México y voy a investigar de creadoras y creadores de la danza y así. Entonces estaba muy superficial mi investigación y mi trabajo, y ahora ya más bien me puse a investigar lo mismo, danzaterapia en México. Hay muchísimo. Básicamente la danzaterapia es una herramienta donde se conjuga el movimiento para expresar las emociones, ¿no? Y se hace en grupos o se hace de manera individual. Y hay pues muchas vertientes. En mi caso, yo quiero pues ir poco a poco, o sea, voy empezando conmigo apenas, como a darle un sentido a cómo para mí la danza ha sido terapéutica. Y bueno, a ver, tengo que hablar un poquito de el poema que está acá, que dicen que pudiera ser que todo lo que en verso he sentido no fuera más que aquello que nunca pudo ser, no fuera más que algo vedado y reprimido de familia en familia, de mujer en mujer. Dicen que en los solares de mi gente medido estaba todo aquello que se debía hacer.
Dicen que silenciosas las mujeres han sido de mi casa materna. Ah, bien, pudiera ser. A veces en mi madre apuntaron antojos de liberarse, pero se le subió a los ojos una honda amargura y en la sombra lloró. Y todo esto mordiente, vencido, mutilado, todo esto que se hallaba en su alma encerrado, pienso que sin quererlo lo he libertado yo. Y pues bueno, también esto, ¿no? Formamos parte de una sociedad y de un sistema y de una cotidianidad y tenemos que estar como respondiendo de pronto a ello y desatendemos como otras cosas, ¿no? Y ya se acabó. Y bueno, yo realmente pensaba, yo me culpaba mucho, por eso en esa presentación yo no hablé de mi historia, o sea, yo no dije qué pasó, yo no dije, yo estuve interna, ¿no? Y me pasó esto, y porque creía que eso ni siquiera se tenía que hablar, ¿no? Que no lo tenía que mencionar. Pero sí, o sea, es básicamente lo que te dirige, ¿no? E incluso te abre las puertas con otras personas, porque desde entonces, o desde que lo he trabajado más, me he como involucrado con personas que tienen pues el mismo interés, ¿no? Como la salud mental, que es un tema que a todos nos importa, porque todos, tan solo Huicho nos acaba de contar, ¿no? Las ansiedades que vivía, todos tenemos algo, ¿no? Y el punto pues es ese, ¿no? Tomarnos de nuestra danza para nosotras y para nuestra comunidad, ¿no? O sea, cómo eso va en onda expansiva, es muy interesante. Aquí son otros proyectos de teatro, música, letras y danza. Ya me atrasé. Ajá. Aquí, bueno, este se llama, bueno, es una frase, el cuerpo es plural y contiene múltiples dimensiones. Mi premisa, bailar desde el centro, porque la danza me ha atravesado. Me veré así desde la danza, aquel cauce por el que mi ser corre y salta, el movimiento consciente e inconsciente, pero movimiento que no cesa, no pide tregua, movimiento que bosqueja el devenir de mi existencia y, más allá, podré descubrir la danza sin nombre. Bueno, este se llamaba Rosas y Luz y es una propuesta de danzón contemporáneo del 2018. Y bueno, recuerdo que dentro de mis primeros avances yo mencionaba que la improvisación de contacto para mí fue una de las cosas que más me ayudó, porque esto de dejar de lado como la parte lingüística para irnos nada más como a las energías y al estar a la escucha activa del cuerpo y los cuerpos, yo creo que es una cosa que se quedó en mi memoria corporal y al momento de estar en el psiquiátrico pasó que estaba yo en el pasto y estaba estirándome, porque para empezar el tiempo corre bien lento, cambia, ¿no? Porque el estar aislada es como algo de principio muy fuerte, ¿no? El estar que te amarren, que te ceden, que todo eso ya es una experiencia muy fuerte, ¿no? Y todo cambia, todo se transforma. Yo estaba solo estirándome y llega una chica que estaba por drogadicción y me dice, yo puedo hacer eso que tú estás haciendo. Y yo, sí. Y se puso a hacer como unas lagartijas y me dijo, mira, yo hago CrossFit y no sé qué. Y yo, qué padre. Me dice, a ver, enséñame eso. Y yo dije, pues no me puse en modo bailarina, de a ver, vamos a estirar. Y pues no, o sea, lo que hice fue ponerme frente a ella y simplemente seguir haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Y ella como que me empezó a imitar. Y ya dije, wow. Y en eso se acerca otra chica, porque también justo, ¿no? Como es otra dimensión, se vive la vida tan diferente. Nadie habló, nadie dijo nada, solo llegó la otra chica, se sentó y empezó a hacer lo mismo, ¿no? Entonces cuando me di cuenta que ya éramos 3, pues yo le presté más atención a hacerlo más claro y estar ahí. Y pues para no hacerles el cuento largo, para el 5.º día que yo estaba ahí, que me puse lo mismo a hacer, porque todos los días hacía algo, ya éramos todas casi, ya éramos 6, 7 pacientes que yo no les hablé, yo no les dije nada, solamente se pusieron en espejo y estábamos todas bailando, moviéndonos, vaya. Para mí fue como, yo seguía un poco en el mundo de las ideas, todavía no estaba aterrizando. Afortunadamente yo no estaba tan medicada como muchas otras.
Pero yo fui aterrizando por mi cuerpo, ¿no? Por estas experiencias. Y cuando me fui de ahí, dije, es que yo tengo que volver, o sea, no sé cómo, y a lo mejor no sé cuándo, pero tengo que volver, porque por algo estuve aquí, por algo pasó todo esto, ¿no? Y pues para allá va mi propuesta, ¿no? Bueno, este ya es otro video que pueden ver mientras les cuento lo demás. Es una videodanza que fue a partir de una sesión de improvisación de contacto con Damar Cázares. Y ya que le hice, ¿le moví? No se pausó. Bueno, no es tan importante. Sí, yo quería como estar platicando mientras veían cosas interesantes, según yo. Pero bueno, los retos de la confrontación. Yo le puse así, ¿no?, a este avance, porque me costó muchísimo. O sea, yo dije, es que sí, me puedo poner a buscar libros y mil cosas y personas y todo, pero lo que más me faltaba era decir, a ver, Caribe, ¿qué te pasó, no? O sea, ¿qué es lo que tú quieres decir? Porque nadie te está pidiendo nada, ¿no? Solamente eres tú con tu necesidad de expresar y de vivir y a través de la danza, ¿no? Entonces, pues ahora que ya lo pude hacer, o sea, porque ahí va la cosa, ¿no? Para hacer este proceso de titulación, el redactar un permiso para ir al psiquiátrico, para hacer mis prácticas ahí, que formen parte de la investigación, fue algo que me tardé muchísimo porque realmente yo no quería estar ahí, o sea, yo no me quería parar ahí jamás en la vida. Y para hacer ese mínimo detalle de ir a preguntar, hola, ¿a quién me acerco para traer un permiso? Me costó mucho tiempo, ¿no? Y me acompañaron, o sea, ni siquiera fui sola, me acompañó una amiga y me dijo, no, pues yo te acompaño hasta la puerta si quieres. Y ya estando ahí fue como un choque, ¿no? Fue como, híjole, ¿cómo pasa, no? La memoria, los traumas. Y pasé la puerta, pregunté, ya redacté el documento, ya todo bien. Ahora más bien estamos trabajando en la parte como de cómo va a ser este acercamiento, ¿no? Porque también no quiero irrumpir así como en la organicidad que de alguna forma tengan las pacientes, pero lo que sí quiero mencionar es que este trabajo va a ser una crítica por completo a este sistema de salud, porque se me hace un rezago, ¿no? Se me hace que está completamente rezagada la manera en la que tratamos la salud mental. Y yo no puedo hablar de México ni del mundo, pero puedo hablar de Michoacán y específicamente del hospital psiquiátrico en el que yo estuve internada, porque lo vi, no sentí un trato para nada humano. O sea, yo sentí que sí había, pues, obviamente que tienen normas, ¿no? Tampoco es como que nos golpearan o nos hicieran electrochoques en la cabeza, pero no es necesario llegar a eso, vaya, eso ya fue en otro siglo. De todas formas, sí, el simple hecho de ser privada de tu libertad sin tu consentimiento ya es muchísimo, ¿no? Entonces yo quiero también trabajar como, pues que este proyecto sea también preventivo, ¿no? No tiene por qué ser como que llegar al psiquiátrico para que entonces la danza como terapia tenga sentido, pero eso ya será como después. Y incluso ya se trabó. Es mi computadora, discúlpenme, no sé qué le pasa. Creo que se puso nerviosa, bueno. Y pues tengo muchos temas en realidad. Aquí de hecho tengo unas fotos que les quería mostrar de cómo surgió esto en mi cabeza, porque les repito, esto sucedió en el 2018, pero estamos en el 2022. Y en ese espacio de tiempo yo hice muchas cosas y jamás lo valoré, jamás dije, wow, hice esto y esto. Hice un taller, estuve en Seattle en esas fechas, en el 2019-2020, y hice un taller para las mujeres del Centro de Educación Temprana, donde mi mamá era directora, y surgió nada más porque yo las veía cómo se estresaban con los niños, porque son niños chiquititos, y son mujeres latinoamericanas todas, residentes en Estados Unidos, que viven con esta frase de, no sé, un nuevo día, un nuevo dólar, o algo así. O
sea, viven trabajando y viven para trabajar y para los demás. Entonces yo decía, pues no tienen un tiempo como, porque yo decía, es que ¿por qué le regañan así a los niños? Porque para esto ni siquiera eran personas completamente preparadas como, sino que las capacitaban. Entonces yo decía, no, pues no le deben gritar así a los niños. O sea, como que primero juzgando, ¿no? Yo así como de, ay, esta señora, no, mal. Pero ya después fue como de, a ver. Pues cómo no va a estar estresada si aparte de que está cuidando a un chiquillo que no es suyo, ha de traer un montón de cosas con los suyos, con las cuentas y así y todo. Y también yo viendo a mi mamá, ¿no? Como su manera. Y así fue que surgió el taller Ser para Renacer. Y era pues ¿no? Ser era esta idea de conocernos, de primero saber, ¿no? Identificarnos como un cuerpo, como una identidad que se mueve, que reflexiona. Y renacer era esta emancipación, ¿no? Como de, ay, ahora ya descubrí que me puedo mover y puedo tomarme un momento para respirar. Y fue un éxito, estuvo muy padre. Y pues eran mujeres de 40, 45, o sea, la más joven tenía 30. Y así quería mostrarlo, pero bueno. ¿Qué más? Pues bueno, no, nuestro proceso creativo, tenemos, eso, quería tomar el tema de la crisis creativa que tenemos, ¿no? Para llegar a nuestra titulación, a la culminación de nuestros estudios o nuestras metas en general en la vida, que hay que confiar en lo que somos y en nuestra historia, ¿no? Porque solemos como compararnos, y más en un sistema como, digo, nuestra Facultad Popular de Bellas Artes, es un poco divergente, ¿no? A este sistema educativo de competencia y de comparación y del mejor promedio y todo. Pero de todas formas, nos comparamos, ¿no? Desde lo creativo, así como de, ay, esta persona ya tiene 30 obras, ¿no? Y no sé, un ejemplo. Pero no, o sea, no vale la pena porque al final de cuentas eres a través del cuerpo cuando tú te muestras, o sea, no tienes por qué compararte, ¿no? Y es lo que yo descubrí, dije, ay, o sea, si hubiera aterrizado todo esto antes, igual ya me hubiera titulado, ¿no? Pero es parte, o sea, es parte y no hay por qué culparnos, ni mucho menos, al contrario, hay que seguir adelante y ya no avanzó esto. Y quería compartir que estando en el psiquiátrico, yo traía justamente el tema Devenir imagen en el siglo XXI. Y pues nada, o sea, esta es una hoja en blanco de las que nos daban ahí para dibujar o a ver, hacer gatitos o lo que sea. Y yo estaba, obviamente, en mi locura y me puse a escribir sobre lo que para mí era esto, ¿no? Y decía, bueno, dispondré de estas breves y blanquecinas hojas para narrar un episodio de mi vida que, si bien aún presenta misterios inconclusos y emociones nunca antes vividas, llega también a fundirse con mis últimos pensamientos filosóficos sobre el cuerpo, y específicamente el ser cuerpo en una época marcada por una revolución tecnológica salvaje y recientemente la oposición a la presidencia de nuestro presidente AMLO. ¿Qué hechos ocurridos? No sé por qué puse eso, la verdad. ¿Qué hechos ocurridos en mi contexto flaquearon la libertad de mi pensamiento? ¿Cómo describir un periodo de mi vida en el que los acontecimientos se asemejan a un simple apagón de luces? Que así se siente, ¿no? Como, quién sabe qué pasó, ya desperté, hola, así. Me es escabrosamente afortunado encontrarme en una de las heterotopías más curiosas de la humanidad, un psiquiátrico. Tras los días que he pasado aquí, me negaría completamente a llamarlo despectivamente loquero. A decir verdad, mi estancia en el hospital es hasta el momento el despertar fulminante de una teoría que jamás será comprobada. Y bueno, hablaba de cómo yo creo, ¿no? Que hay como energías y fuerzas más allá, pero al final, que es lo que me interesa, termino. Ahora bien, ¿quién define la locura? ¿Quién se ha creído con el grandísimo derecho? ¿Quién medica, impone y corrompe los cuerpos supuestamente enfermos de una sociedad? Si algo me queda claro es que un pueblo sano danza, se mueve, se expresa, reconoce la otredad, vive en multiplicidad, se niega y se afirma constantemente. No da por hecho, pues es vida, dialéctica y respeta a la muerte. Yo llegué enferma a un pueblo enfermo.
a un pueblo de mujeres relegadas sutilmente de la luz del sol, de la libertad, porque sabemos que libres no somos por completo al pertenecer a esta sociedad. Sin embargo, vuelvo al tema y voy a esta pequeña ciudad, esta casa, y recuerdo el mito de la caverna. Y así me siento, abrumada, privada del sol, rodeada de sombras que desconozco, sombras ajenas. Y pues yo digo, wow, yo escribí eso, ¿no? Mientras estaba ahí. Y dije, todo esto es importante porque cuando yo regrese, de alguna forma tengo conciencia de que en primera, aquí lo escribí, tengo que tener el conocimiento del contexto particular, o sea, ya sea espacial, físico, ideológico, emocional, psicológico. Realmente mi proyecto no es como tal una tesis, pero bueno, también puede ser, ¿no? Porque a mí me interesa colaborar con psicólogas que me ayuden en este proceso de reconocimiento incluso, ¿no? del trauma o lo que a mí me pasó. Y bueno, la segunda parte sería establecer un primer acercamiento, que sería ir, ya estar dentro, quizás simplemente observar cómo fluye las actividades del día, luego descubrir los intereses, las coincidencias en lo que hacen, con lo que yo quiero proponer, y ahora sí, la creación de un puente empático. Entonces ahí es donde yo digo, ahí está el reto, porque cómo llevo, o sea, ahora sí cómo llevo de afuera danza. Si yo estaba adentro y ahí surgió, pero ahora es de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces es eso, crear un puente empático. Yo me voy a tomar nuevamente de la danza movimiento terapia, que normalmente surge de un gesto o de un movimiento simple en el que la persona ya está expresando sin saberlo, ¿no? Y como es en grupo, alguien más propone y eso se aumenta al movimiento y entonces surge como de, bueno, no sé, estamos en esta idea de mover y yo pregunto, ¿qué alcanzamos? O hago preguntas, así es como lo veo yo, así es como lo entiendo ahora, y quizás surjan palabras, quizá no, quién sabe, pero yo creo que ahí es donde empieza como a surgir, pues sí, esta idea de sanación o de mínimo este momento para aterrizar, ¿no? Y yo creo, es lo que comparto de todo esto, que cualquier alternativa a un medicamento psicotrópico o a algo así es buena, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Pero mientras tú lo elijas, estás en todo tu derecho, pero cuando no lo estás eligiendo, cuando te lo están imponiendo, cuando ni siquiera puedes decidir por tu cuerpo, ahí es donde yo digo, pues ahí ya no me parece, ¿no? Ya no estoy tan de acuerdo. Entonces, pues ahí va la cosa. Mi último punto, mi último objetivo después de crear este puente empático sería la creación de una comunidad consciente de su libertad en todos los sentidos la creación de una comunidad consciente de su libertad. Y al final, si el mundo fuera rosa, que todas esas exploraciones se llevaran fuera de ese lugar, o sea, ya fuera del internamiento, ¿no? Ese sería el objetivo que yo, sería feliz si llegara a eso, ¿no? Pero pues bueno, ahí está y no les puedo mostrar, creo que sí, ya cargó, aquí está. Este es un ejemplo de lo que yo haría en el psiquiátrico. Ustedes no son chismosos. Bueno, por aquí están explorando estas mujeres que jamás en su vida les había llegado alguien decir, vamos a hacer danza o vamos a reflexionar sobre nuestra identidad o algo así, ¿no? Y ahí están haciendo... ¿Son las tiradoras de los niños? Sí. Y yo pues explorando también, ¿no? Porque esto no fue una materia que alguien me dijo hazlo, o sea, esto fue porque a mí me nació y justamente de eso se tratan las personas, nuestras maestras y maestros,
pues tampoco están así como diciéndonos que hagamos las cosas porque nos quieren molestar, ¿no? Pero a veces... Sí, a veces sí. Depende, ¿no? Pero me sorprende porque no lo hice cuando debía hacerlo, cuando tenía la materia, pero lo hice cuando estaba fuera de la universidad, ¿no? O sea, es como... Así pasa y qué padre que tengamos la oportunidad en pues en este tipo de licenciatura, de ser un poco libres, ¿no? Y encontrar nuestra poética en nuestro camino. Y bueno, ya, concluyo. El cuerpo no puede entenderse solo como un reflejo en carne y hueso de la persona, sino de todo el entramado social del que forma parte. La persona no tiene un cuerpo, sino que es un cuerpo. ¡Eso! No sé si ya se me acabó el tiempo. Pues sí. Se acabó justamente. ¿Los poemas que leíste son tuyos? Sí. No, pues adelante quien quiera hablar. Yo necesito... Yo al final, porque soy la asesora. A ver, ¿quién quiere? A ver si te comento. Hay una cosa en teatro que me recordaba mucho tu proyecto, como un par de proyectos, me comentaba ahorita ya Rocío. En teatro se llama teatro aplicado y es utilizar lo que es la esencia y las herramientas teatrales para otra cosa. Es cuando vemos a los talleres de teatro en la cárcel, para los reclusos, cuando los vemos con los niños con cáncer en el teatro, llevado a que se trabaje allá las herramientas teatrales en eso. Le preguntaba a Rocío si había algo semejante en danza, me dice ella que no existe, pero es una historia que asocio mucho, ¿no? ¿Cómo utilizas estos saberes de esta área de conocimiento corporal, disciplinar y atravesado por tu experiencia, ¿no? Yo también hace años trabajaba un taller de teatro con chicas anoréxicas. Estaban en una situación de recuperación, bulímicas y anoréxicas. Entonces de pronto, pues en el teatro, concéntrense el ritmo, tienen que ir a comer. Porque tenían los horarios de comer fijos y yo así, ¿cómo? Espérenme, si estamos concentradas. Pues nada, o sea, no era por el teatro, era por ellas, y era hacer una actividad con las herramientas teatrales. Entonces, un poco, como le decíamos también a Luis, o sea, este aprovechamiento, a Rosa, este aprovechamiento del saber profesional para proyectarte e insertarte en la sociedad desde otro lugar, ¿no? Creo que es lo que continuamente se está reclamando del conocimiento, del saber universitario. En tutorías se están dando talleres de sustentabilidad, de género, de inclusión, de un montón de cosas, ¿no? Y entonces un poco, en tutorías. Entonces un poco yo me preguntaba, yo tomé el diplomado y me preguntaba, ¿cómo voy a llevar esto a teatro? Si el teatro se tiene que abordar desde otra perspectiva y no. Aquí están las respuestas, ¿no? Ahí están las respuestas, acá con Chano, con los animales. Los profesionales, los universitarios tenemos un compromiso social. Que en algunos casos será, bueno, pues sí, quiero ser creador y voy a ser creador artístico, pero en otros casos voy a utilizar este saber y este conocimiento para otro enganche social. Sí, no está peleado. No está peleado, ¿no? Entonces a mí me parece que esto que hiciste de recuperar y confrontar tu experiencia vivida va a poder encauzar tu documento. Y lo que tienes escrito son hermosos los textos, ¿eh? Son muy reveladores y son hermosos. Muy bien, creo que ahí vas, que te apriete la tuerca, Alejandra. Discúlpale, tengo... Alejandra. Con todo esto de la presentación que no pude poner, nunca leí como tal
el proyecto, Ajá. el objetivo. Ajá, no lo leí. Bueno, no sé. ¿Lo hago? O ya. No, pues ya pasó el tiempo. Igual luego. Sí, es que sí está, nada más que yo me puse más bien como a contarla y que mi objetivo también era decir que pues esto de la titulación y esta culminación pues es un proceso pesadillo de pronto cuando se presentan este tipo de cosas y que está padre que yo me pude tomar el tiempo, ¿no? No porque yo dije a mis anchas me vale, sino porque al contrario, o sea, la vida misma me fue como poniendo así tranqui, calma. Yo al final, pero yo tengo algo que decir de lo que decías. Si quieres, digo yo. En realidad yo lo que iba a hacer era nada más felicitarte por tu proceso, por la claridad que has alcanzado en tu proceso. Creo que hay mucho valor en lo que estás proponiendo. Creo que tienes un mar de cosas y que para ya el proceso concreto de la titulación habrá que acotar de ese mar y de ese gran universo, pero creo que tienes muy clara, sí, como la esencia, la parte profunda de lo que estás deseando alcanzar, y no solo eso, sino de la manera en cómo lo vas a alcanzar. Y eso creo que es muy valioso, porque hay gente que más bien se aproxima como a la danzaterapia, pues desde una visión como desde el sentido de la persona de danza, ¿no? Y de quien puede aportarle al otro, y tú lo estás viendo desde otro lugar, y eso me parece muy valioso. Y me parece muy valioso también atender la salud mental, porque sigue siendo un tema tabú en nuestra sociedad y es un tema muy importante y que de una u otra manera a todos nos toca, de manera directa e indirecta a todos nos toca. O sea, en verdad, yo podría afirmarte que aquí tenemos en línea directa contactos muy, muy cercanos, ¿no?, con la salud mental, los procesos. Entonces, me parece fundamental que lo abordes y valiente de tu parte que lo asumes y lo enuncies, y creo que hacer eso te permite plantarte desde otro lugar para asumir el proceso y para que la gente con la que colabores también lo reciba de una manera muy diferente. Felicidades. Yo agradecerte primero este acto de generosidad que acabas de hacer, de confiar en mí. Y por otro lado, subrayar el contacto y el enlace que estableces, yo no sé si consciente o inconscientemente, pero lo quiero subrayar, entre lo que escribes y lo que danzas. Son dos maneras de expresarte que se enlazan y que son muy valiosas y que son muy bellas y que tocan. La danza toca en el cuerpo y la escritura como un acto corporal, un acto que también es del cuerpo. O sea, estás bailando de otro modo con las palabras, y eso lo quiero subrayar, y que yo no sé si lo podamos ahí meter en la tesis. O sea, tienes que meter lo que escribes y tienes que meter lo que bailas. Me parece que ahí hay una conexión muy fuerte que quiero subrayar. Yo lo que quería decir era más bien que siento que hay procesos, y aquí hemos sido testigos de varios procesos, que por sus características no pueden ser encerrados en una modalidad. Lo vivimos contigo, ¿no? No nos peleamos un rato para escoger qué modalidad iba a ser. Ya dejaste eso atrás, pero nos peleamos un rato. Lo estamos viendo con Rose también. O sea, ¿en qué modalidad vas a meter eso? Con Sharon, y lo estamos viendo contigo. Entonces, yo digo que las cosas no pasan por gusto, y quizá fue bueno que no pudieras poner la presentación, porque en la exposición que nos hiciste ahora, hablaste desde
digamos, fuiste capaz de plantearnos todo de manera muy resumida y muy concisa, lo cual nos habla que tienes un nivel de claridad en relación a la temática de la salud mental, en relación al cuerpo, cuál es el papel del cuerpo que tiene digamos, en esta posibilidad de recuperarnos, ¿no? Que puede ser un principio para la vida y que por lo tanto eso te permite llegar con las mujeres y trabajar con ellas, eso te permite llegar con las personas que estaban contigo cuando estabas privada de tu libertad y tratando de regresar a ti, y también, o sea, es algo que está en ti, es como no sé, como tu núcleo, tu centro, ¿me entiendes? Y nos has hablado de cómo ese núcleo, ese centro que tú eres, se ha manifestado de distintas maneras en distintas situaciones. Entonces, yo siento que aunque sí es verdad que los procesos de titulación tienen ciertas características y cierto protocolo, también siento que a veces hay que tratar de impedir que esa como separación que tenemos en cajitas de sistematización de enseñanza, aprendizaje, proceso de creación. ¿Por qué nos hablaste de la obra que hiciste con Damar? ¿Me entiendes? ¿Por qué de pronto, si no ibas a hablar de obra, sino de pronto pusiste la obra? ¿Me entiendes? O sea, algo tiene que decir en relación a tu cuerpo, en la experiencia con el otro, en la posibilidad de, ¿no? Entonces, de construir esa libertad colectiva de la que hablas. Entonces yo pienso que habría que, pues sí, transgredir un poquito la estructura de las modalidades de titulación, porque es la única manera de que tu trabajo realmente pueda mostrar las implicaciones que tiene, en donde nos puedas hablar de tu obra, en donde nos puedas hablar de un proceso que entraría más dentro de una sistematización de enseñanza-aprendizaje, en donde nos puedas hablar de tu vida, de tu experiencia, que es lo que permite que todo lo otro caiga en digamos, la estructura de sentido que has construido a partir de esa experiencia, ¿no? Entonces, como sí, eso, atrevernos a salir de la estructura de las sistematizaciones. Claro, uno tiene que jugar con el sistema y eso pues uno ve cómo le hace para que salga el oficio y el no sé qué, pero sí hay que repensar en ese sentido. Y me gustó el nivel de claridad que no había visto cuando presentaste a tus compañeras en sistematización. No tuviste el nivel de claridad que tuviste hoy. Entonces sí creo que habría que retomar lo que presentaste hoy y a partir de ahí ver cómo construimos algo susceptible de ser presentado como un producto de titulación, sin sacar nada. Porque todo lo que presentaste, todo lo que hablaste el día de hoy, tiene un porqué. Quizá por la improvisación, ¿no? Sí, creo que No hice nada de cómo lo iba a presentar. Exacto. el formato de cocina es lo que da, en tanto que es un ensayo, puede permitir mucha libertad. No es que tiene que ser una cocina, Sí. porque te va a permitir hablar a ti desde tu voz. Sí. Yo pienso. Pero Está bien. Muchas gracias.